Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Gracias a la periodista compañera nuestra, Karina Porras, quien me avisa de un cable internacional. Hay un intento de golpe de Estado en Turquía. Lo ha manifestado así el primer ministro turco hace un instante. Dice que una parte del ejército, vamos a ver, dice AFP, primer ministro turco denuncia un intento ilegal. El primer ministro es Binali Yildirim, un intento de golpe de Estado. Bueno, estaremos informándoles a lo largo del programa. Ya está con nosotros el fiscal general, a quien hemos oído poco, por cierto, últimamente, en los medios, en la Corte Suprema de Justicia un montón, porque don Jorge tuvo que ir a Corte Plena. Depende cómo se vea, a rendir cuentas o a presentar el informe, depende de quien nos explique, y eso ha generado enorme polémica con algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Don Jorge, bienvenido a Matices nuevamente, ¿cómo está? Muchas gracias, Randall. Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia, muy bien. Sí, efectivamente tuvimos una experiencia interesante en Corte, en donde don Fernando Cruz pues pidió interpelarme sobre algunos temas. Y luego hubo una intervención del magistrado Arroyo que básicamente fueron comentarios, no interpelaciones. No interpelaciones. El que lo interpela es don Fernando. Sí, es don Fernando. Él, en la primera sesión, porque yo no es que no rendí cuentas, como él mismo parece insinuar. Sí. No, yo rendí cuentas. O sea, fue una sesión de corte bastante larga y tediosa en la que expuse las políticas de persecución principales que estoy siguiendo, las estrategias que estoy siguiendo, las medidas que hemos tomado y los resultados estadísticos de las diferentes fiscalías conforme a los objetivos que nos hemos prefijado. Hemos venido trabajando en una reestructuración total y en un remozamiento del Ministerio Público, que dicho sea de paso, con resultados muy efectivos, reconocidos incluso por el CEJA, no formalmente, pero al menos informalmente por su director cuando nos ha visitado. Es decir, que en estos 5 años de gestión nos hemos concentrado mucho en dejar un Ministerio Público preparado para los próximos 10 años en un país totalmente inmerso en la dinámica del crimen organizado, igualmente inmerso en la dinámica de la corrupción, con esas caras que nosotros conocemos, pero con unas caras más feas detrás de ellos, que son las transnacionales, con el cohecho internacional. O sea, si vemos los principales casos de los expresidentes, detrás de cada caso, detrás de cada cabeza, hay una transnacional. Estamos hablando de delincuentes muy fuertes, muy poderosos a nivel internacional. Precisamente, recientemente estuve en Francia, en donde se tocó este tema del cohecho internacional. Entonces, hemos trabajado mucho en esto y presenté eso en corte. El magistrado Cruz pidió intervenir en la primera sesión y hizo una pregunta en relación al testigo de la corona relacionado con el caso de Miguel Ángel. Hubo una reacción de Sala Tercera indicándole que no era debido iniciar un interrogatorio por esa ruta. ¿Incluyendo Arroyo? No, Arroyo, el que intervino fue don Celso Gamboa. Y los otros magistrados, o sea, dijo que se iban a retirar si continuaba la discusión, y los otros magistrados, por lo menos con la cabeza, asintieron apoyando a Celso, como era que digamos, una reacción de apoyo, con comunicación corporal. La presidenta suspendió la sesión, cosa que obviamente pareciera que era para evitar una confrontación entre magistrados. Sí. Entonces la presidenta suspendió la sesión, así consta en el acta, supongo, y se acordó continuarla en una nueva convocatoria. Me convocaron, fui y ahí se abre a preguntas al magistrado Cruz, en donde hace un cuestionamiento o pregunta sobre los plazos
en los expedientes de corrupción. Y no es que yo me niego a darle, yo le... Usted le responde. Le respondo y le doy algunas explicaciones generales, ¿verdad? Que es lo que corresponde, y ya voy a explicar por qué. Y él insiste y luego saca el caso de la desestimación de Oscar Arias y me pregunta que si yo conozco la resolución de la fiscal. Yo ahí le manifiesto que no pienso responder sobre eso porque es un caso pendiente, la desestimación no causa cosa juzgada. Además, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a todos los funcionarios interesarse indebidamente y de cualquier manera en casos que no son de su conocimiento. Incluyendo a los magistrados. Claro. Pero bueno, esa parte sobraba decirlo en corte, no lo mencioné, pero sí le dije, no le voy a responder, me parece indebido, porque en relación a los casos pendientes, la instancia natural de discusión de todas las incidencias, circunstancias, etcétera, son los tribunales de justicia en el uso de sus competencias. Eso lo sostengo, lo sigo sosteniendo, ¿verdad? En eso yo estoy defendiendo y estoy ateniéndome al artículo 39 de la Constitución Política y al artículo 1 del Código Procesal Penal y del 1 al 3 del Código Penal. Son los principios básicos del Estado de Derecho en materia penal, conquista del mundo occidental. Y me parece que ni yo ni ningún costarricense podemos renunciar a esas conquistas, como el principio de tipicidad, como la prohibición de analogía y el cumplimiento del debido proceso, en el cual, dicho sea de paso, la Sala Constitucional nuestra, de la cual forma parte don Fernando, ha sido prolija en la generación de una jurisprudencia sumamente valiosa. Entonces, tratar asuntos relativos a un expediente, a un caso, en un escenario de un órgano administrativo como corte y político como corte, es quebrar con todo el esquema del debido proceso y del Estado de Derecho en un Estado democrático. No, Jorge, yo no soy abogado, usted lo sabe, pero déjeme ver si entendí bien. Usted lo que está diciendo es que todos los costarricenses tienen derecho a que un caso penal en su contra sea conocido únicamente por el tribunal que le corresponde. Exactamente. Es decir, que uno tenga la garantía que ningún magistrado, que son, digamos, los máximos jerarcas administrativos de la Corte Suprema de Justicia, llegue a preguntarle al fiscal o al director del OIJ o a la jefa de la defensa pública o a un juez de un tribunal penal, llegue a preguntarle cómo va tal caso. Claro. Esa es la garantía. Esa es la garantía. Tal vez yo pequé de excesivo en la defensa de la independencia del Ministerio Público. Aquí lo estoy defendiendo yo, de la defensa del Ministerio Público y los derechos y garantías de los costarricenses. ¿Verdad? Tal vez ahí pudiese ser que me excediese en el celo. Él insiste en que quiere saber sobre los plazos, no sobre aspectos particulares del caso, pero al hacer la pregunta sobre la desestimación, ya me mete en zona de riesgo. Estamos hablando aquí, ¿verdad?, de que si uno empieza a responder preguntas, los fundamentos que la fiscal dio, ya me estoy metiendo en el caso. Y estoy sacando el caso a discusión en un ámbito en que no procede. Mi deber como fiscal general es, y este es un elemento muy particular del Ministerio Público, es respetar la Constitución y la ley, y con ello obviamente los derechos de todas las partes. Yo soy garante, así lo entiendo, así lo entiende la doctrina, de los derechos del imputado también. No, pero yo entiendo, por supuesto, la privacidad del expediente o del sumario, como le llaman ustedes, pero sin preguntarle detalles sobre los casos en particular que están pendientes. Yo le puedo preguntar por cualquiera, claro, que esté terminado, pero no le puedo preguntar por los que estén pendientes, detalles del expediente, y es una garantía constitucional. En el caso que le pregunto a don Fernando Cruz sobre el expresidente Arias, sobre la desestimación del caso del expresidente Arias, la desestimación, usted me explicaba, no es cosa juzgada, es decir, no es una decisión de un juez, es una decisión del Ministerio Público. No, el juez la dicta. El juez hay un juez que la dicta, pero no es cosa juzgada. Queda abierto el caso por el término de la prescripción por si aparecen nuevos elementos que reabran la investigación. Ok, pero esa desestimación ya le fue comunicada al imputado. Bueno, además, no sé si don Oscar no es imputado. Es que el procedimiento que existe,
se hace, en eso tiene razón don Fernando, o sea, yo no, en el fondo estoy de acuerdo, ¿verdad? Y me explico por qué. Ajá. O sea, no estoy de acuerdo en ventilar los casos en el seno de corte, eso estamos claros. En lo que sí estoy de acuerdo es que hay elementos que no permiten una transparencia como la que quisiéramos, porque, por ejemplo, la desestimación y el sobreseimiento se piden en audiencia privada. Ese es el problema, pero es un problema procesal. Cuando yo acuso, ¿verdad? Yo voy a la sala de juicios y voy a usted, Randall, y va a cualquier costarricense o que se está jubilado, claro, y quiere ir a pasar la tarde, ese va a meter. Es muy interesante, de hecho. Sí, es muy interesante. Es totalmente público, transparente, como debe ser la justicia. Pero si yo no acuso, si pido la desestimación o pido el sobreseimiento, se hace por escrito o pido una audiencia oral privada. O se hace en la audiencia intermedia preliminar también, que es una audiencia privada. Ahí yo creo que se requiere una reforma legislativa importante para transparentar. Por supuesto que si el pueblo costarricense está interesado en un caso de una persona pública y el Ministerio Público anuncia que va a solicitar la desestimación y en tal fecha se realizará la audiencia, ahí estaríamos operando con total transparencia si la hacemos pública y la gente va a poder escuchar al fiscal en los fundamentos y también al juez. Claro, pero la ley no está así en este instante. No, en este instante no está así. El imputado debe, en cualquier caso, no estoy hablando de este, el imputado debe saber que su caso ha sido desestimado. Normalmente, como no ha sido indagado, no se le notifica. No se le notifica. No. Okay. Entonces, comunicarle a un magistrado que un caso ha sido desestimado es darle la publicidad de la que no tiene el procedimiento, que inclusive si un imputado en X caso no tiene idea de que su caso sea desestimado, podría enterarse por medio de terceros, incluyendo un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Claro que sí. Y además los plazos, hablar de los plazos, aunque parezca inocente, no es inocente. O sea, no es lo mismo el Ministerio Público de los años 80 en que estuvo don Fernando, que el Ministerio Público del 2016. Estamos en medio, bueno, acabamos de ver a un tipo matando tranquilamente en un furgón ahí a decenas de personas. Es un mundo muy diferente. Si usted me pregunta a mí por qué está durando tanto este proceso, me arriesga si tengo una intervención telefónica y usted me obliga porque tiene el elemento para obligarme. Me obliga a decirle porque tengo una intervención telefónica y echó a perder la investigación. Punto, se cayó. Entonces preguntar por los plazos no es tan inocente como se planteó en corte. Bueno, me permite contar una anécdota privada que tuve yo cubriéndolo a usted como fiscal general de la República. En la investigación, creo que fue de La Trocha, don Jorge, yo en ese entonces cubría el Ministerio Público. Yo recuerdo que yo publiqué que estaba en una intervención telefónica. Que cierto proceso se había atrasado porque estaba en una intervención telefónica. Y recuerdo una llamada suya. Una llamada suya diciendo, me estás poniendo en peligro la investigación porque yo no puedo confirmarle a usted. De hecho, me arriesgo a esta altura, bueno, ya pasaron muchos años, de que creo, que usted me lo confirma, que inclusive habían en algún momento ordenado una investigación interna a ver por dónde se estaba infiltrando la información. Creo que fue así. Así es, sí, así es. Bueno, porque se ponía en riesgo la investigación. Claro. Sí, entonces no es tan pacífico hablar de los plazos. Yo creo que, y eso quiero que le quede claro a todo el país, yo no tengo por qué esconder nada. Y tengo entendido que en la tramitación de los expedientes, por los informes que yo recibo, porque no son casos que yo estoy tramitando, los informes que recibo de los fiscales operacionales como de sus jefes, de que no hay dilaciones indebidas. En este sentido, que hay que decir dilaciones indebidas, en el artículo 5 del Código de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque es cierto, o sea, tanto el juez como el fiscal, digamos, deben ver que el caso avance. Porque si uno lo deja sin accionar, precisamente se puede dejar sin satisfacer el interés de la víctima y se puede manipular por efecto de la corrupción un caso. Eso no es ajeno, ya ha pasado en el pasado. El artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es muy complejo, vamos a ver, para un no abogado es muy complejo entender, don Jorge, y me voy a permitir resumirlo así, porque
y intenté darle una repasada a todos los artículos que tuvieran que ver con esto. Simplemente significa más o menos que un juez o cualquier funcionario, pero particularmente un juez que no tenga a cargo un caso, no puede meterse, no puede preguntar, ¿verdad? Y los magistrados son jueces. El 9, sí. Esto constituye una falta. Es una falta grave. Sí, es una falta administrativa grave. Bueno, que dicha que acaba de decirme falta grave, porque me voy a ir al artículo 195 de la ley orgánica. Dice que las sanciones que se puedan imponer por faltas son advertencia, amonestación escrita, suspensión y revocatoria del nombramiento. Esas son las 4, ¿verdad? Así es. ¿Quién investiga administrativamente a un magistrado? Bueno, hasta ahora, bueno, era la inspección judicial, pero hay una reforma que se hizo y se crea un magistrado instructor. No sé si estará aprobado o no. Como en el caso de don Óscar González. El proyecto, sí, como en el caso de don Óscar González, que ese fue el procedimiento que se siguió. Es más, me parece que en el caso de don Óscar, sí, exactamente, ese fue el procedimiento. Ahora bien, lo que le han dicho a usted, don Jorge, es que usted tiene un corazón verde y blanco, así en dos palabras. Un corazón verde y blanco, y que por eso duran mucho los expedientes que tienen que ver con Liberación Nacional. Sí, bueno, en primer lugar, injusto, porque yo tengo 40 años de ser funcionario judicial y fiscal, y también policía, fui jefe del OIJ en Limón. Como asumí el viceministerio de Seguridad Pública, pues, en el periodo de doña Laura, pues obviamente se me vincula ahí con esa bandera que usted señala. Pero yo nunca he tenido participación política, ni me interesa tampoco favorecer a ninguna persona. Yo estoy cumpliendo con los deberes del cargo. En el Ministerio Público no hay bandera política. En el Ministerio Público la bandera que hay es la tricolor, la azul, blanco y rojo. Y es a la que yo sigo, a la que yo obedezco y la que juré lealtad cuando juré el cargo. Es un cargo muy delicado, es un cargo que compromete a todos los costarricenses, es un cargo también que quedó demostrado en corte con muchas debilidades. O sea, yo me alegro mucho de la reforma que se está promoviendo de la Constitución Política, de ir a una nueva constitución, una constituyente, porque me parece que hay que cambiar la Constitución completa, o sea, dejar de ponerle parches. Y un elemento importante de la nueva Constitución es la constitucionalización del Ministerio Público. Es que si el fiscal general tiene que investigar a los magistrados de corte, no puede ser inferior a los magistrados de corte, tiene que ser igual a los miembros de los supremos poderes. Y además, la rendición de cuentas, en la cual estoy totalmente de acuerdo, tiene que hacerse de manera horizontal. O sea, yo no puedo someterme a una rendición de cuentas en donde me están tratando como al conserje de la corte. ¿Así lo trataron? Así me sentí. Eso no son reglas adecuadas. El marco que establece el ordenamiento jurídico es que el fiscal general, de acuerdo con la ley orgánica, presenta un informe y bueno, se le pueden hacer preguntas, pero en el marco del respeto a la independencia funcional. A través de la dependencia administrativa, que también la tenemos, ¿sí? No puede pretenderse hacerle bullying al fiscal general. Porque ese bullying, yo lo dije, ¿verdad? Es que hay que estar en corte. Es una estructura psicológicamente dispuesta y construida para imponer autoridad. Y la autoridad por sí misma, yo no la admito. Yo admito la autoridad con razonamientos y una autoridad arreglada, que es la que procede en un Estado democrático de derecho. Disculpe que le quite 5 segundos, porque está muy interesante la conversación. Recuerdan que hace unos instantes les dije que el primer ministro turco señalaba que había un golpe de Estado en proceso en el ejército. El ejército acaba de apagar los medios en Turquía y acaba de salir su general a contarle al país que han tomado el control, efectivamente, del ejército. Dejó de ser un golpe de Estado en proceso para convertirse en un golpe de Estado ya realizado. El ejército de Turquía ha tomado el control del país, y eso en una democracia, que es Turquía del siglo XX, es sin duda alguna una noticia tremendamente preocupante. Hablemos de la democracia aquí, volvamos a hablar de la democracia aquí, don Jorge. Muy lamentable, sí. Los magistrados no son sus jefes. En el área funcional no. Ok, hagamos la diferencia en el área funcional.
la Corte Suprema de Justicia, la Corte Plena es la que define la plata que a usted le llega al Ministerio Público. Exactamente. ¿Verdad? Yo no defino nada, ni siquiera puedo firmar contratos. Es más, en los convenios internacionales se ocurrió que firmé un convenio con la Procuraduría General de México. Quien tendría que ir a firmar a México el convenio, parece mentira, pero sería doña Zarela. Yo lo firmé, la firmó la Procuradora General de México. Usted lo firmó por protocolo. Sí, por protocolo, pero quien debe firmar realmente es la presidenta de Corte con autorización de Corte. Entonces, todas estas cosas son las que hay que corregir en la reforma constitucional. Yo creo que tenemos que ir al Ministerio Público Independiente y ahora estoy más convencido que nunca. Vamos al Ministerio Público Independiente si queremos que este país se fortalezca democráticamente. Yo repito, y creo que con esto no estoy insultando a nadie, con todo respeto. A mí me parece que la Corte se vuelve cada vez más política. Bueno, José Manuel Arroyo lo dijo. Estamos viviendo el fenómeno de primero una politización, una judicialización de la política, que ya estamos totalmente inmersos en ello, y ahora se da como reacción la politización de la justicia. Entonces, la Corte se vuelve cada vez con posiciones más claras de tendencias políticas. Y un ministerio público metido ahí, en ese juego de intereses, en donde me tiran a mí para que le duela la cabeza a otro, de ahí no me parece adecuado en una democracia. Tenemos que ir buscando cómo se separa al Ministerio Público del Poder Judicial. Faltan 9 meses para que se decida si se reelige doña Zarela Villanueva Monge como presidenta de la Corte Suprema de Justicia o se nombra otro presidente. Usted que estuvo ahí en esa estructura, que sí tiene razón, es muy particular, es una estructura de mármol hecha en una U, donde la persona que comparece, en este caso usted, está a un nivel de piso más bajo que el de los magistrados. ¿Usted sintió esa tensión electoral de Corte dentro de su sesión? No, la sesión fue, vamos a ver, yo quiero aquí hacer una distinción del comportamiento de la mayoría de Corte, que fue un comportamiento totalmente adecuado. Yo no puedo decir nada de ninguno de los otros magistrados. Los únicos que intervinieron en la sesión fueron don Fernando Cruz y don José Manuel Arroyo. Los demás magistrados se mantuvieron respetuosos en silencio, escucharon y como la ley no dice que el informe tiene que aprobarse o no, simplemente quedó para la firmeza en la sesión posterior que ya pasó. En ese sentido, debo ser claro en relación a los otros magistrados, pero en relación a las intervenciones que se dieron, sí se notaba, vamos a ver, ¿cómo lo digo? Como dijo el Papa en la hora que estuve en el Vaticano, en la sesión con él de trabajo, no los sentí jueces libres. Es que hay que ser libre, o sea, tiene que estar uno libre de cualquier influencia externa. ¿No los sintió jueces libres? No los sentí jueces libres, los sentí jueces atados a situaciones que no eran explicables ahí. O sea, el interrogatorio, cómo se dirigió, cómo se concretó, no era claro, no era transparente. Cuando dice no lo sentí jueces libres, ¿se refiere a los magistrados o a Cruz y Arroyo? No, a Cruz y Arroyo. No sentí que fuera una situación derivada del informe que yo estoy presentando, sino derivada de situaciones ajenas al informe, que se aprovechó la coyuntura de presentación del informe. Que se lo tenían listo, el interrogatorio. Yo lo sentí como una celada, y en eso no voy a mentir. Bueno, pero yo leí una nota de opinión de don Fernando Cruz en el diario Extra, y él confirma que esas preguntas las tenía preparadas desde que usted lo eligieron. Sí, pero nunca me las dijo. No. Si las hubiera enviado, ahora, digamos, hay una comisión de Corte que está hecha para la transparencia, para trabajar la transparencia, que es está doña Nancy Hernández presidiendo la de la Sala Constitucional, y es el foro como ideal en donde debemos trabajar para hacer una rendición de cuentas adecuada y con reglas claras. Pero aquí
Y parte de las reglas podrían ser, porque yo no me opondría, y esto quiero ser claro, a contestar ninguna pregunta de los magistrados o de algún ciudadano a través de los magistrados, ¿verdad? Si, por ejemplo, se trasladan antes al Ministerio Público. O sea, si antes de la sesión a mí me hacen llegar un cuestionario, me dicen, queremos que nos responda estas preguntas, perfectamente conversábamos informalmente con doña Nancy, eso podría haber una comisión electa por el Consejo Fiscal que analice qué partes de la pregunta pueden ser respondidas sin afectar la investigación y así se conteste posteriormente. O sea que pueden diseñarse mecanismos, ¿verdad? Pero en la formulación de preguntas en piña y articuladas una con las otras en un marco difuso de fundamentación, cuando el interlocutor no lo conoce y sobre todo tomando en cuenta de que yo no tramito casos ordinarios, sino que los tramita fiscales auxiliares, me pareció grosero. O sea, el fiscal auxiliar lleva el caso, es supervisado por un fiscal, el fiscal que digo, a su vez es supervisado por un fiscal adjunto 1 y el fiscal adjunto 1 supervisa por un fiscal adjunto 2. Es decir, hay 3 instancias de supervisión antes del fiscal general, que son los que conocen los detalles del caso. Sacar en una sesión como esta una pregunta sobre casos en trámite en fiscalías ordinarias, me pareció, y insistir en eso, y dar artículos de opinión sobre eso, me parece pues que no se corresponde con lo que pareciera que se está hablando de transparencia. No, Jorge, hace algunos años leí un acta de corte plena porque el presupuesto del Poder Judicial lo fija la Asamblea Legislativa. Y una magistrada en esa acta estaba muy preocupada de que una decisión que tenían que tomar sobre un proceso generara que les ahogaran el presupuesto. Es decir, que como una medida castigadora del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa castigara el presupuesto. Es la Corte Plena la que fija su presupuesto, la presidenta de la Corte la que firma los cheques que usted tiene que hacer y los convenios. ¿A usted le preocupa en algún momento que la Corte asuma un ahogamiento presupuestario y administrativo con el fin de castigarlo por alguna actuación que no les parezca desde lo funcional? No por la forma en que se construye el presupuesto del Poder Judicial. El presupuesto del Poder Judicial, que es un poder muy complejo, son más de 14,000 personas y muchísimas unidades con diferentes ámbitos de acción, se construye a partir de los órganos técnicos y durante el inicio del año, digamos, se va construyendo con la información que ellos van suministrando y siguiendo las políticas que fija el Ministerio de Hacienda junto con Presidencia y Corte. Y luego el Consejo Superior aprueba y presenta a una sesión de corte. Cuando nosotros nos convocan a la sesión de corte, ya el presupuesto está construido. Está construido por los órganos técnicos. Y ya hay muchas, digamos, por lo general se respetan por parte del ámbito administrativo los requerimientos del Ministerio Público. Ahora, esa forma de hacer el presupuesto es algo que yo creo que sí debería romperse en relación al Ministerio Público, porque de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, este informe, esta memoria que presenta el fiscal general es precisamente para que el fiscal general le haga ver a Corte las necesidades presupuestarias directamente a los jerarcas políticamente responsables del presupuesto, ¿verdad? Pero le doy el ejemplo. Hacienda dice 0 gasto en crecimiento de plazas. La Corte y doña Zarela dicen, transmiten la orden de Hacienda a todas las unidades administrativas, 0 gasto, no vamos a aprobar plazas. Yo necesito 10 plazas para anticorrupción. A quien yo recurro no es a doña Zarela, sino al técnico de presupuesto que llega a principio de año a preguntar qué plazas necesitan. Cuando nosotros le decimos 10 plazas, ellos dicen no se puede porque hay directriz de que no vamos a crecer en plazas. Entonces, yo lo que quisiera es que al menos para los años venideros, este ejercicio de la presentación de la memoria
sea, como es a principios de año, es cuando sea un mes antes, debe ser presentado un mes antes de la apertura del año judicial, presentación de la memoria, ahí sea donde el fiscal general le diga a Corte y a los órganos técnicos, necesitamos crecer en estas áreas para obedecer a estos fenómenos sociales. Y ahí, por decisión de Corte, de una vez se acuerde, ya sea rechazar o admitir, las peticiones del fiscal general con transparencia frente al pueblo costarricense. Usted el año pasado hizo una gira a nivel nacional para rendir informes a los costarricenses de qué estaban haciendo las diferentes fiscalías. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Estuvimos en 45 localidades. ¿Cuántos magistrados fueron? Ninguno. Fueron invitados. ¿Fueron invitados? Sí, algunas fueron invitados. Pero estas sesiones se hacen directamente con las comunidades. Hemos tenido una experiencia muy interesante en Guapiles con los territorios seguros, en donde incluso las comunidades participan ampliamente formulando rutas de trabajo. En ese sentido, digamos, el fiscal general que se ha acercado más a las comunidades y ha tratado de hacer una gestión más democrática ha sido yo. Pero por supuesto todo esto son ejercicios de transparencia que no están claramente regulados por la ley. Y aquí es otro problema que yo quiero plantear. O sea, si vamos a hablar de transparencia, por favor, hablemos qué estamos entendiendo por transparencia. Porque hay temas delicados, como es el debido proceso que estamos hablando, ¿verdad? Que tienen que tomarse en cuenta, porque nosotros no estamos hablando de órganos de la administración pública, estamos hablando de órganos de administración de justicia, órganos judiciales, en donde tenemos que tutelar los derechos tanto del imputado como de la víctima, incluso un interrogatorio muy aparentemente inocente puede afectar seriamente derechos también de las víctimas. Yo tengo una ventaja, don Jorge, no soy juez, ni soy funcionario judicial, soy periodista, así que puedo preguntar por cualquier caso penal. Pero hay uno que es como la etiqueta, digamos, de la duración judicial, y supongo que usted a veces lo sentirá como una sombra también, y es la trocha. Bueno, va ganándole el de Miguel Ángel. Sí, va ganando el de don Miguel Ángel Rodríguez, pero el de don Miguel Ángel tiene procedimientos que son visibles para la prensa. Es decir, hay un juicio, hay una sentencia, hay una apelación, hay otra apelación, otro juicio, otra apelación, otro juicio y eternamente apelaciones. Pero bueno, ese es otro tema. El de la trocha nosotros solo recordamos haber visto 40 allanamientos al mismo tiempo. Sí. ¿Y ya? No, se hicieron más allanamientos. Bueno, y más. Pero digamos, se hicieron allanamientos y ya, lo que me refiero es que desde afuera, desde la ciudadanía, no desde el Poder Judicial, nosotros vimos que se quedaron en allanamientos. Sí, por eso yo pedí una auditoría, porque hay elementos importantes, interesantes a tomar en consideración, que digamos en ese ámbito en donde estábamos era difícil es complejo responder. Pero además no se preguntó concretamente, por lo menos no recuerdo. Pero por ejemplo, parte de los factores que retrasan la trocha es precisamente que don José Manuel Arroyo se lleva al fiscal, que es el fiscal director del caso, a su oficina, a su despacho, porque... Jeffrey Gonzaga es el fiscal. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque la Corte, esto no, digamos, lo veo como una necesidad, no estoy criticando a José Manuel. O sea, la Corte tiene una necesidad de jueces y de funcionarios en cargos estratégicos y muy importantes, y no hay en el ámbito de los abogados gente tan preparada como los fiscales. Entonces recurre a los fiscales. Por supuesto que el fiscal decide por el dinero ganar más y se va. Entonces el fiscal le ofrecieron irse para la sala tercera, como le trajo a José Manuel, se fue y dejó el caso votado. Ok, entonces lo que me está diciendo es que don Jeffrey Gonzaga, porque recuerdo que es el fiscal del caso, llevaba madurando el caso, lo conocía de un momento a otro. Él hizo los allanamientos, los planeó, sí, estudió todos los documentos, va con el caso dirigiéndolo y de un momento a otro acepta trasladarse a otro puesto. Ok, y tiene que venir un nuevo fiscal a empaparse. Eso es lo que quiero explicar. Entra un nuevo fiscal que dura 7 meses estudiando el expediente para estar en condiciones de
poder avanzar con la investigación. Estas son incidencias, por supuesto no dolosas, son de mera necesidad del Poder Judicial, incidencias que afectan en la realidad de este Poder Judicial nuestro, afectan la tramitación de los casos penales. Yo le voy a decir, Francisco Dalanés se preocupó por darle una maestría a todos los fiscales. En este momento yo no tengo uno solo de los fiscales que tuvo la maestría. Todos están como jueces. Todos están como jueces. Yo tengo un colectivo de fiscales totalmente nuevos, recién salidos de la universidad. 2, 3 años y algunos 6 meses de incorporados al colegio. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Sentarse a hablar con seriedad de estos temas con un cuestionario y unos cuestionamientos que lo que hacen es incentivar la sospecha. Y ahí es donde yo, digamos, hablo con vehemencia. Usted dice que Cruz y Arroyo generaron sospecha en la forma... Vamos a ver, es que José Manuel Arroyo opinó, no le interpeló. No interpeló. Fernando Cruz sí le interpeló. Usted lo que dice es que don Fernando generó sospecha al interpelarlo en una actividad de corte plena de la forma en que lo hizo. Sí, claro, y así respondieron los medios. Pero don Fernando fue fiscal general y usted dijo ya, era un ministerio público muy diferente al de hoy. Si no me falla la memoria, fue fiscal general en el 86 o 87. 85, por ahí sí. Bueno, ahí fue fiscal general. ¿Y qué interés podría tener don Fernando Cruz? No, yo creo en el fondo, ¿verdad? Yo lo que pienso es que los casos, tanto que están pendientes en el Ministerio Público, pero más que eso, me parece que los que están causando ronchas son los que están pendientes de resolución, porque hay el caso que está en la Sala Tercera en este momento, el de don Miguel Ángel, que ese caso depende de una sentencia, que esa sí la criticamos ya, y por eso está en la Sala Tercera, ¿verdad? Que nos parece una sentencia muy bien hecha, muy técnicamente hecha, pero que es inaceptable desde el punto de vista ético y desde el punto de vista mínimo de una fundamentación razonable en relación al testigo de la corona. Eso es muy importante. Eso está pendiente de discusión, no sabemos cómo van a resolver. Pero si la Sala Tercera echa a perder el testigo de la corona, entonces no solo don Miguel Ángel, digamos, en mi criterio queda impune, sino también se viene abajo la trocha, se viene abajo el caso del indio, que está fundamentado también en un testigo de la corona, un montón de casos de narcotráfico en el resto del país. Porque entonces, por el recurso de revisión, se van a meter las revisiones para los abogados, obviamente, para traerse abajo todos los casos en los que se ha usado esta herramienta. Don Jorge, usted sintió, y ojo que le digo sintió, no si sabe, sintió en don Fernando Cruz la intención de perjudicarlo a usted directamente con el fin de alejarlo de la Fiscalía General. Sí, esa fue la primera impresión, ¿verdad? Porque incluso en las manifestaciones, ya no de don Fernando, sino de don José Manuel Arroyo, hizo unos comentarios que me llamaron mucho la atención, porque no fueron sobre la rendición de cuentas, sino fue un reclamo de por qué usted no le respondió a un diputado que fue en una comisión que está discutiendo la reforma al hurto y eso. Que por cierto, hay diputados pidiendo su renuncia. Ah, sí. Así sí, está acostumbrado. Sí, es divertido, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y lo divierte inclusive? Sí, claro. Es que es un discurso vacío. O sea, no son... Si fueran posiciones serias, yo estaría muy preocupado enfrentando cargos en la inspección judicial, pero son manifestaciones de diputados. Voy a leerle algunos comentarios que han ingresado en Twitter esta tarde. Isabel Brenes le dice: por favor dígale a don Jorge que me merece todo el respeto, es un hombre valiente, más como él necesita Costa Rica. Dice el POAS: se frenan los procesos normales por la incapacidad médica de un juez. Si se va a un fiscal debe ser fatal. Dice Marco Vinicio: ¿qué necesita el fiscal general para haber hecho una realidad la frase justicia pronta y cumplida? Dice Zach: graves declaraciones esta tarde del fiscal general, ¿por qué no las denuncia?
bueno, la está denunciando aquí en Matices. Dice Eduardo Robert, queremos una fiscalía independiente, pero ¿quién elige al fiscal si la Corte y la Asamblea son entes políticos? Dice Isabel, no sabía de las cosas que expone el fiscal general. Magnífico este programa de hoy de Matices. Respetos para don Jorge. Bueno, son parte de las manifestaciones. Yo en este tema, en el que ha habido una exposición mediática del enfrentamiento dialéctico que hubo entre usted y don Fernando Cruz en Corte Plena, yo tengo la impresión, don Jorge, y por eso lo invité al programa, de que don Fernando ha salido mucho a la prensa y usted muy poco, ¿verdad? De hecho, creo que es la primera vez que se refiere con esta amplitud al tema de lo que pasó en Corte. ¿Estoy en lo correcto? Así es, Fernando. Vea, me quedan 5 minutos de programa porque además le voy a contar que antes, cuando usted había venido, no habíamos desarrollado lo que desarrollamos ahora, que es que el invitado escoge la canción de cierre. Y hoy vamos hasta las 3:08, porque después sigue la sección Vivir Bien. Sí, si no, nos quedamos unos minutitos más, no importa. Pero 3:08. Y entonces le voy a tener que preguntar al aire dentro de un rato para que la vaya pensando cuál es su canción favorita. Pero sería yo muy inútil si no aprovecho para preguntarle algunos temas que están ahí dando vueltas en medio de la prensa nacional y que podrían convertirse en algún momento en noticias crímenes. Es decir, una noticia que don Jorge diga, mira, ahí puede haber un delito y que la Fiscalía abra una investigación. El tema de... Hace algunos días la prensa, varios medios de prensa, particularmente Noticias Repetel y también Noticias Monumental, empezamos a contarle a la gente que Recope le estaba cargando al precio de la gasolina, a todos los precios de la gasolina, 9 colones por litro, para subvencionar a las empresas que compran gas, que compran búnker y que compran asfalto. Y entonces hemos estado en medio de la investigación, porque Recope en algún momento dijo, no voy a decir cuáles son las empresas, hubo ciertas amenazas de que les podíamos poner un amparo, finalmente nos dan esa información. Pero resulta que en las últimas horas me he puesto a leer la ley orgánica de Recope. Y entonces resulta que dice el artículo 6, los objetivos de la refinadora costarricense de petróleo son los siguientes: refina, transporta, comercializa, granera el petróleo y sus derivados, mantiene y desarrolla las instalaciones necesarias para ello y ejercer en lo que corresponda, previa autorización de la Contraloría, los planes de desarrollo del sector energía conforme al Plan Nacional de Desarrollo. La refinadora no podrá otorgar préstamos, donaciones, conceder subsidios o subvenciones, ni construir oleoductos interoceánicos sin la previa autorización legal. Había llegado esta información ya a la Fiscalía General, merece, digamos, un análisis de la Fiscalía General de si existe un delito en que en este momento Recope subvencione a empresas privadas en el precio de estos productos, don Jorge. Bueno, escuché algo, ¿verdad? Porque ha habido interrogantes de prensa, sí. A la viceministra se le hizo una serie de interrogatorios. A mí me parece importante que en este tema, yo podría, digamos, iniciar una investigación de oficio, pero eso no siempre es lo recomendable. Yo prefiero que la Contraloría intervenga primero para establecer con claridad los ámbitos de probables responsabilidades, y porque la Contraloría tiene un equipo de auditores sumamente respetable y muy amplio, del cual nosotros carecemos. Entonces, a mí sí me gustaría que interviniera primero la Contraloría, lo cual no quiere decir, Randall, que nosotros no intervengamos. Cualquier ciudadano puede poner una denuncia y nosotros intervenimos de inmediato, pero lo que vamos a hacer es solicitarle a la Contraloría que intervenga para tener claridad en relación a los hechos. O sea, nosotros primero tenemos que establecer, conforme al Código Procesal Penal, que el hecho es delictivo. Y en segundo lugar, ¿quién lo cometió? Entonces, esta primera pregunta, cuando se trata de hechos en donde involucran también sumas de dinero, porque entendí de lo que escuché que se reprochaba la aplicación del producto de estas que... Exactamente, a usted le cargan el precio de la gasolina, entonces se lo perdonan a las otras empresas y les sale más barato. Pero parece que hay una retribución en obras o actividad empresarial. Bueno, estos puntos es importante que los establezca, me parece, la Contraloría, y
por supuesto nosotros intervendríamos ya con una base más objetiva. Esto se hace con base en un decreto firmado en febrero por el presidente. En principio, lo que usted me está leyendo de la ley, ¿verdad? En principio lo que tenemos es que hay una reserva legal. O sea, solo puede, no está autorizado, Recope, excepto que haya a subvencionar, excepto que haya una ley que lo autorice. Ok, pero entonces, para la noticia de esta tarde, en este tema, que entendí, resumiendo lo que me acaba de decir, ¿el Ministerio Público le pedirá a la Contraloría General analizar este caso? Sí, eso sí lo podemos hacer, sí, eso lo vamos a hacer. ¿Lo van a hacer? Sí, es que usted me está dando la noticia de crímenes, ya estoy obligado a intervenir. Bueno, no, la noticia de crímenes se le dio cuando la escuchó y la leyó en algunos medios. Sí, sí. El Ministerio Público le pedirá entonces a la Contraloría General. Bueno, sí, ya ahí no le puedo preguntar en qué califica, porque lo llevaría muy al límite, pero bueno, 3,4. Don Jorge, muchas gracias por venir. Con mucho gusto, Randall, para servirle. Ha sido muy claro hoy. Yo, por supuesto, y don Fernando Cruz y don José Manuel Arroyo, el magistrado que quiera, tiene abiertos los micrófonos de Monumental, si en algún momento quieren conversar sobre este tema, al igual que lo ha hecho don Jorge, que yo lo invité y que me aceptó la entrevista en la segunda oportunidad que se lo planteé, igual se lo agradezco mucho. Don Jorge, ¿cuál es su canción favorita? My Way, a mi manera, de Frank Sinatra. Ahí está don Esteban Cubero. Cuando Esteban hace la cabeza así, es que le gustó la canción que escogió el invitado. Don Jorge, muchas gracias de verdad por estar aquí. Con mucho gusto, y estoy cumpliendo con un deber para todos los costarricenses. Frank Sinatra, My Way. Ya regresamos con Vivir Bien. And now the end is near, and so I face the final curtain.